Buenas tardes. Entabla hoy el problema de la vivienda en nuestro país a raíz del presupuesto fiscal que empezará a operar en 1991. Inicialmente este presupuesto era de 74.000, voy a dar cifras redondas, millones de pesos. Hay otros aportes, sin embargo, del propio Ministerio, del BID, del Banco Mundial, y se llega a un total de 131.000 millones de pesos. ¿Qué problema va a enfrentar esto? Bueno, un déficit habitacional que se calcula aproximadamente en 800.000 viviendas. Y si a esto se suma que tenemos en el país unos 300.000 allegados, se llega a un déficit de aproximadamente 1.100.000 viviendas de déficit. Para tratar el tema tenemos aquí a los siguientes parlamentarios: al señor Sergio Correa, diputado de la UDI, al señor Arturo Frey, senador de la Democracia Cristiana, el señor Alberto Cooper, senador de Renovación Nacional, y el señor Jaime Esteves, diputado del PPD. Entre nuestros invitados está la FEDACH, por lo menos algunos representantes de ello, la Federación de Deudores Habitacionales de Chile, directamente relacionados con un aspecto del problema. Y para interrogar a nuestros parlamentarios en esta primera parte está la periodista Leticia Soto. Leticia. Quería consultarle al señor Sergio Correa, cuya colectividad que representa usted ha criticado duramente el programa de vivienda progresiva que busca resolver la situación habitacional de sectores más necesitados y dar una nueva alternativa. Quería recordar que precisamente representantes de la UDI en tiempos del exministro de Vivienda, don Miguel Ángel Poduje, solucionó el problema habitacional de muchas familias de campamentos como el campamento Fresno y Raúl Silva Enríquez, con una situación similar, entregando 1.200 casetas sanitarias en el lugar de San Bernardo denominado El Manzano. Estas familias aún permanecen en esta situación. Quisiera que le contara a la gente qué diferencia existe entre la solución que dio la UDI en aquella ocasión y la vivienda progresiva actual. Yo agradezco a Televisión Nacional la posibilidad que me da de poder participar en este foro sobre vivienda, que es realmente un tema de mucha actualidad y que siempre va a ser de actualidad, porque la vivienda es una necesidad y una aspiración de todos durante mucho tiempo. Con respecto a la pregunta, yo quisiera señalarle de que nuestro partido no ha hecho una crítica, yo diría, a fondo sobre la vivienda progresiva. Creemos sí que hay algunas distorsiones que son bueno decirlas, en el sentido de que la vivienda progresiva en la época del gobierno anterior se aplicó con otro nombre. Como usted señalaba, se aplicó con el nombre de caseta sanitaria o lotes con servicio. Posteriormente se le adicionó una vivienda o se les dio un subsidio básico de 60 unidades de fomento. Nuestra crítica va ahí justamente, en el sentido de que hoy día le han cambiado nombre a los lotes con servicio y le han puesto vivienda progresiva, con el agravante de que antiguamente a la vivienda progresiva de 90 o 100 unidades de fomento se les entregaba un subsidio básico de 60 unidades de fomento. Y hoy día han achicado las unidades de fomento a 35 y le dan a conceder un préstamo en UF de 30 o 35 unidades de fomento, cosa de que la vivienda más baja, o sea, de menores recursos, o la menor que se está construyendo en Chile, ya estamos cayendo en el endeudamiento en UF, como es la vivienda progresiva, a través de estos 35 unidades de fomento que se va a dar a través de un crédito del Banco del Estado. Eso es lo que nosotros criticamos. No criticamos el hecho de la vivienda progresiva, sino el hecho de que se le esté entregando un préstamo a pobladores de muy escasos recursos. Tenemos aquí, perdón Leticia, tenemos algunos testimonios que nos interesa conocer. Está el señor Hernán Moreira, entre el público. Señor Moreira. Mi nombre es Hernán Moreira, represento Ñuñoa, edificio Portofino. Soy deudor hipotecario bancario. Compré un departamento el 7 de diciembre del año 83 y me costó 3.600.000
148.922 pesos a la Sociedad Varela Construcciones Sociedad Anónima. En ese tiempo valía 1.745 UFs. Me obligaron a dar 814.331 pesos al contado, quedándome un saldo por pagar de 2.334.591 pesos. Durante 7 años he pagado hasta el momento la suma de 6.485.040 pesos, sin haberme atrasado en ninguna oportunidad. Estoy totalmente al día. En este momento, pese a que yo compré en 1.745 UFs, estoy debiendo aún 1.618 UF, que a 7.000 pesos, porque ya estamos casi en 7.000 pesos, sigo debiendo 11.326.000 pesos. Señor Moreira, perdón. Voy a pedir a los participantes además que evitemos los nombres de firmas, individualizaciones, porque no creo que sea ese exactamente el problema. Si usted pactó una deuda en UF, ¿cómo es posible que ahora deba más en UF? Porque el problema normalmente es que la UF ha subido de precio y por lo tanto se debe más dinero en pesos. Pero ¿cómo es posible que usted deba más en UF ahora que lo que pactó como precio de compra? Mire, yo esto lo atribuyo a lo siguiente. Al haberle comprado a una firma particular, sin consultarme previamente, me pasaron a FUSA, Sociedad Anónima, y ellos me han girado los dividendos, 240 dividendos, de los cuales tengo pagado más o menos 95, o sea que estoy viendo el saldo, y ese saldo es lo que arroja los 11.326.000 pesos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí el tema. El que la deuda en pesos crezca es comprensible. Lo que me resulta incomprensible, al menos en la exposición del caballero, es que pactando una deuda en UF deba más UF en este momento. Lamentablemente no podemos profundizar eso. Leticia, por favor. Don Arturo Frey, la vivienda progresiva que se ha criticado bastante este último tiempo considera también una segunda etapa de autoconstrucción. Usted debe saber mejor que yo que la autoconstrucción en este país no ha tenido resultados concretos ni muy exitosos. ¿No teme usted, su colectividad, que este proyecto fracase? ¿Qué seguridad tienen la gente que quiere optar a la vivienda progresiva de que este sistema no fracasará como antes? Bueno, yo quisiera agradecerle a Televisión Nacional de invitarnos a tratar un tema tan importante para los chilenos como es el tema de la vivienda, que es un derecho humano básico, que cada familia tenga derecho a tener una vivienda digna en que vivir. Ahora, respecto a su pregunta, yo quisiera decirle que yo discrepo en el sentido de que la autoconstrucción haya fracasado en este país. En el pasado, cuando se aplicó la autoconstrucción, tuvo un éxito extraordinariamente grande y hay muchos propietarios y gente que tiene su vivienda gracias a la autoconstrucción. Yo creo que la vivienda progresiva responde a una realidad del país, un país que tiene hoy día 800.000 viviendas de déficit, 330.000 viviendas que tienen que repararse porque son provisorias o son pequeñas. Es decir, un país que ha llegado a 1.130.000 viviendas de déficit, cuando el año 70 habían 550.000 viviendas de déficit en este país. Hemos aumentado al doble. Entonces el esfuerzo, la focalización del gasto, el gobierno le está dando un espacio a una familia para que tenga un espacio de terreno donde pueda vivir con su familia y al mismo tiempo, en una primera etapa, tener 18 metros cuadrados, que es el doble de lo que se daba antes, tenga un baño y otro lugar de la casa, y agua y luz, y al mismo tiempo la capacidad creativa del poblador, con un crédito del Estado, pueda él mismo construir su vivienda con esfuerzo y sacrificio de su familia. Hemos visto en muchas partes que la gente construye su vivienda con sacrificio de esfuerzo cuando tiene el terreno y tiene el lugar donde hacerlo. Por eso a mí me parece de que es una gran posibilidad que tienen los allegados que hoy día no tienen espacio donde vivir con su familia para poder solucionar su problema. Yo creo que este es el desafío que enfrentamos, focalizar el gasto hacia los más pobres. Justamente eso es lo que estamos haciendo en el presupuesto de vivienda este año. El 60% del 72% que es para construcción de vivienda está destinado al 40% de los chilenos más pobres. Y la segunda parte, un 27%, a aquellos que tienen un ingreso inferior a 75.000 pesos, es decir, a la clase media empobrecida. Porque cuando yo escuchaba al señor Moreira
¿Qué pensaba? Este es el drama de la clase media, a la cual se le ha empobrecido durante los últimos años, llevándola a una proletización en vez de llevarla hacia un campo más arriba como era en el pasado. El senador Frey hizo mención de los allegados y tenemos aquí a la señora Alicia Troncoso que nos va a dar un testimonio también. Por favor, señora Troncoso. Muy buenas tardes. Yo soy de la Villa O'Higgins, del sector 5 de la Florida, en la cual mi problema más grande que tengo yo, que yo postulé en el año 84, en la cual yo no fui tomada en cuenta como una persona de que tuviera puntos que pedían antiguamente el antiguo gobierno, en la cual a mí jamás me tomó en cuenta como allegada, por la sencilla razón de que yo tengo un hijo, en la cual yo fui muchas veces a la municipalidad a plantear mi problema. ¿Sabe lo que me respondían? Señora, usted no tiene derecho a tener una vivienda digna. Les decía yo, ¿por qué? Porque yo soy pobre, yo no tengo derecho a tener una vivienda digna. ¿Pero qué razón le daban, señora? Me decían que tenía que tener 200 unidades de fomento. Yo le dije, señorita, para tener yo 200 unidades de fomento, sencillamente yo me voy a un subsidio unificado. En primer lugar. ¿Y actualmente usted vive? De allegada, hace 14 años, en la cual en mi casa hay 13 familias, o sea, somos 13 en total, para un baño. ¿Y son dos familias? ¿Dos familias las que viven? Tres familias. ¿En una casa de cuántas habitaciones más o menos? 1, 2, 3, como 4. O sea, a ver, 1, 2, 3 habitaciones. Yo tengo mi pieza separada. Muchas gracias. Leticia. Don Alberto Cooper, su partido junto con la UDI ha criticado también el programa de vivienda progresiva. Yo quisiera saber si su colectividad estaría dispuesta a apoyar un proyecto, una propuesta de un presupuesto suplementario para mejorar los programas habitacionales destinados a los sectores de más bajos recursos. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la oportunidad que me dan de participar en Canal Nacional por primera vez y creo que el tema al cual hemos sido citados, convocados, es de sumo interés, por lo cual es doblemente grato para mí estar aquí. A su pregunta, en realidad, este programa yo creo que cumple una finalidad muy importante cuando se trata de focalizar el gasto en situaciones muy especiales, como se hizo algo semejante en el gobierno anterior, cuando realmente la marginalidad, la necesidad es tan grande que se puede lograr una solución como se hizo para erradicar, por ejemplo, algunas poblaciones de estos lotes con servicio que hoy día, con algunos cambios, se llama la vivienda progresiva. Ahora, nos preocupa la solución, sobre todo si se aumenta en el número, porque se le entrega a la persona que necesita la solución de la vivienda un problema a futuro, porque tienen que pasar 24 meses para que ella pueda optar a terminar su vivienda. Tiene que primero servir la deuda de esta unidad que le entregan en baño, en fin, y cocina. Por eso que en el fondo nosotros creemos que si bien es una solución que se puede mejorar, no debiera ponderarse más allá de lo conveniente. Creemos que la autoconstrucción, que posiblemente va a ser la solución que le va a dar a quien le asignen este lote con servicio o vivienda progresiva, tiene muchos inconvenientes. Es cierto que fue una solución en un momento, pero en la práctica se vieron los inconvenientes que tuvieron, porque precisamente la persona que tiene que hacer la autoconstrucción desconoce las técnicas de construcción, desconoce los costos. Yo creo que mucho más eficiente sería reestudiar el subsidio y de una vez por todas entregarle una casa definitiva, porque creo que de esa manera se va a abaratar el costo y esta persona no se va a ver enfrentado a tener que buscar su propia solución haciendo esta autoconstrucción, que yo creo que a nadie se siente con la solución total cuando le entregan solo una parte y tiene que improvisar la segunda. Ahora, si puede optar al segundo subsidio, 2 tramitaciones, 2 contratos, 2 créditos, costo de operación más alto. De tal manera que por eso que nosotros creemos que esa solución debe ser para casos muy, muy calificados y no para gran número de personas. Leticia, yo le rogaría que pregunte ahora al diputado señor Jaime Esteves.
Diputado Jaime Esteves, el sector privado ha demostrado muy poco interés este último tiempo por abordar los programas habitacionales, no los encuentra rentables. Si persiste este desinterés del sector privado, ¿qué medidas, qué soluciones, qué caminos ve la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para resolver esta situación debido al alto déficit habitacional y la necesidad de vivienda que hay en estos momentos en el país? Buenas tardes, Leticia. Nosotros estamos abiertos a explorar cualquier camino que permita enfrentar un problema tan grave como el de la vivienda. Efectivamente, vemos que tiende a agotarse una fórmula de solución, entre otras cosas porque los suelos disponibles se están también terminando, o al menos la reserva de suelos que tenía el Serviu, es decir, que tenía el gobierno, se han terminado, y para la contratación de nuevas viviendas hay que comprar estos suelos a un precio de mercado que va en alza y que hace difícil financiar las soluciones de vivienda. Por eso que, como en otros terrenos, en estos años, debemos buscar distintas fórmulas. Ahora, yo no diría tan tajantemente que el sector privado no se ha interesado. Yo creo que el sector privado participa en un negocio. El problema consiste en si es posible definir a la vivienda como un negocio, especialmente la vivienda social. Y creo que la vivienda fue definida a inicio de este siglo en Chile como una necesidad social, y es lo que nosotros buscamos hacer. Para ello tenemos que tomar en cuenta los programas existentes, porque cambiarlo todo implica una cierta parálisis, y naturalmente no todo lo que se hace es malo, y buscamos mejorarlo. Un caso el que usted ha mencionado en las preguntas anteriores de la vivienda progresiva, que efectivamente busca tomar la experiencia de las casetas sanitarias y mejorarlo enfatizando el carácter de vivienda progresiva. Y aprovecho de señalar que efectivamente en el caso del Manzano, que usted mencionó allá al final de San Francisco, se les cobró en unidades de fomento, como se les cobró en unidades de fomento a todas las personas que tuvieron casetas sanitarias y a todos los deudores habitacionales. Por suerte para ellos, sí ha habido una solución en este gobierno, y mediante el Serviu le hemos concedido una solución integral a todas las personas que debían hasta 25 unidades de fomento, que han quedado en el tramo A de la deuda, como ellos lo saben perfectamente bien, porque les ha llegado a sus casas estas comunicaciones, y que con el solo pago de 10.000 pesos han saneado definitivamente su propiedad, terminando el tormento que la unidad de fomento era para ellos. Para otras situaciones de deuda mayor, hay soluciones también que implican en cualquier caso el paso a pesos en montos estables y constantes. No es lo mismo el cuadro del sector financiero, al cual nos referiremos más tarde. En este momento vamos a nuestra primera pausa. Dentro de unos instantes continuaremos con el tema de la vivienda en nuestro país. Está con nosotros don Mario Paredes, presidente del Colegio de Arquitectos. Señor Paredes, ¿qué injerencia, hasta qué punto han sido consultados ustedes como cuerpo, como colegio, en las soluciones habitacionales que se buscan en el país? Buenas tardes, Patricio. Muy buenas tardes. Efectivamente, el colegio ha sido consultado por el Ministerio y tiene las mejores relaciones con sus autoridades, en especial con el señor ministro Roberto Chegaray y con nuestra colega John McDonald, que está presente acá. Permanentemente hemos dado nuestras ideas y estamos colaborando en este momento con numerosos profesionales que integran la Comisión de Asentamientos Humanos, que está estudiando las nuevas políticas habitacionales y de desarrollo urbano del país. Por lo tanto, hay una complementación excelente entre el Colegio y Ministerio de la Vivienda. ¿Qué opinión podrían dar ustedes técnicamente sobre una autoconstrucción como la que se ha mencionado aquí? Se entrega primero un sitio y luego la persona va teniendo que desarrollar prácticamente su vivienda por parte de alguien con poca experiencia. Bien, la autoconstrucción es uno de los varios sistemas que han sido utilizados en el mundo y aquí en Chile en el pasado también con éxito, pero creemos que no es el más eficiente. Tiene ciertas ventajas en el caso de algunas fases de la construcción. Nosotros creemos que ciertas etapas en la formulación de las viviendas estarían mucho mejor atendidas en autoconstrucción que la ejecución total de los edificios o casas.
por ejemplo, en la parte de urbanización, en la parte de obras complementarias, en la parte de terminación de la vivienda, la autoconstrucción es muy eficiente. Evidentemente que en otros aspectos como la obra gruesa o las obras de mayor envergadura son más eficientes hechas en forma industrializada o con prefabricación. ¿Y ustedes tendrían para ese caso una solución alternativa? Bueno, nosotros creemos que una fórmula adecuada sería entregar viviendas que fueran progresivas en cuanto a su terminación y no fueran progresivas en cuanto a los metros cuadrados a construir. Me explico, una obra gruesa habitable que fuera terminada en forma programada por los ocupantes y no entregar primero 18 metros cuadrados para que después crezcan. Son matices, pero que creo que serían interesantes de analizar. En cuanto a metros cuadrados, precisamente, ¿ustedes tienen una estimación más o menos de lo que en metros cuadrados corresponde para una vida medianamente satisfactoria o posible por persona? Porque está hablando usted de 18 metros cuadrados, se habla de 30 metros cuadrados. Las cifras internacionales, Patricio, sobre esta materia dan un índice razonable de unos 9 metros cuadrados por persona. Evidentemente que eso puede bajarse en algunos casos específicos, con el uso de literas o uso de soluciones mixtas en que los espacios son utilizados en forma dúplex. Pero ese sería un índice bastante razonable. Entonces, una vivienda de 4 personas, que una vivienda estándar, da 36 metros cuadrados. En el caso de nuestro país, que tiene una geografía que presenta cambios climáticos notables, ¿hay un diseño diferente para una vivienda barata, económica, entregada fiscalmente en el norte, con un clima seco, básicamente cálido, y una que se entregue en una región sureña donde llueve constantemente y hace frío? Evidente. En el sur, por ejemplo, las viviendas de madera son excelentes, tienen condiciones térmicas extraordinariamente favorables, son muy fáciles y muy rápidas de construir. Y es ahí donde se está construyendo muchísimo. En la zona de Puerto Montt y Chiloé se están construyendo miles de viviendas de madera. Y la vivienda de madera no gusta, fundamentalmente el problema que tiene es que no gusta en la zona central o en la zona norte, pero también es perfectamente utilizable. ¿Sabe usted por qué no gusta? Porque a los chilenos hay muchas cosas que, siendo lógicas, no nos gustan. Es un problema sociológico. Ya. Pero, ¿cuál es la razón, aunque no sea una razón, digamos, valedera? ¿Cuál es? Porque no es duro cuando uno golpea el muro, ¿eso es? Bueno, no, Patricio, evidentemente hay ciertos problemas. En el norte hay termitas, ¿no es cierto?, que van a perjudicar durante la vida útil de la vivienda con su daño biológico. Enseguida, en las poblaciones con una concentración muy alta de viviendas también son peligrosas por los problemas de incendio. Evidentemente que tienen algunas dificultades, pero las maderas hoy día se pueden tratar contra las termitas, se pueden tratar también para que mediante retardadores de fuego sean bastante resistentes a los incendios. ¿Diría usted que el chileno, no sé si tienen estudios al respecto, quiere su vivienda, la cuida, tiene una cultura para vivir dentro de una casa? En general yo diría que sí, el chileno cuida su vivienda y la mejora y realmente es cuestión de ver en cualquier población hay una preocupación por hacer cierros exteriores, buenos jardines e irla mejorando, sí. No sé si alguno de los parlamentarios quiere acotar algo a lo que hemos escuchado o preguntar a alguno de nuestros invitados. Yo le ruego que me indiquen en ese caso. Está con nosotros también el señor Rodrigo Donoso, que es de la Cámara Chilena de la Construcción. Señor Donoso, se dijo aquí que el sector privado mostraba poco interés por participar en programas habitacionales. Primero, quiero que me diga si esto, en su opinión o en su conocimiento, es efectivo, y en segundo lugar, si así fuese, ¿por qué? ¿Es poco rentable? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco la pregunta porque en realidad si no me la hacía me iba a referir al tema, ya que como representante del sector privado no puedo dejar pasar esa acotación. La verdad que si uno adhiere a principios, como aquí se ha hecho en forma consensual, de economía social de mercado, uno no puede poner en duda de la efectividad de la empresa privada para resolver los problemas del país, digamos. Y toda su participación, y lo ha demostrado en el pasado, y yo creo que hay reconocimiento internacional a la eficiente forma que se han ido resolviendo los problemas habitacionales desde el momento que se ha incorporado mayoritariamente la participación del sector privado en su resolución. Ahora, si uno analiza los primeros resultados de las llamadas licitaciones
que ha hecho el Ministerio de la Vivienda para este programa de vivienda progresiva, va a encontrar que efectivamente el resultado es malo. En Santiago... ¿Malo en qué términos? En cantidad de número de viviendas que se deseaba contratar y cantidad de oferta para su contratación que hubo. En la última licitación que se abrió en estos días se pedían 4.000 viviendas y hay una oferta por 800 de estos lotes con servicio o vivienda progresiva. Perdón, me está diciendo usted que no hay compañías o empresas que se ofrezcan para construir la cantidad de viviendas pero que... no por falta de interés, Sí. porque muchos retiraron los antecedentes y mostraron mucho interés. ¿Pero por qué entonces? Porque el programa contempla unas bases que uno tiene que cumplir al momento de presentarse. Está fijado el precio máximo de la oferta y están fijadas las condiciones mínimas. Y en eso nosotros le hemos hecho ver al Ministerio que las condiciones mínimas superan el precio mínimo, digamos, el precio máximo que se ha puesto. Y en esas condiciones no es posible resolver el problema. No por rentabilidad ni por interés, eso lo fija la competencia. Perdóneme, tengo que representar aquí al público que está en su casa. ¿Se le fijan límites? En otras palabras, usted puede licitar, puede postular en esta licitación, pero tiene un tope, ¿no? No puede decir, señor, yo construyo las 400 casas o lo que sea por tanto dinero, porque hay un límite, no puede... De 120 unidades de fomento por cada una. Ya. De manera que todo lo que usted puede hacer, o el empresario privado puede hacer, es bajarse de ese límite en su oferta. Bajarse ese límite. Ya. Y además usted puso otro límite para abajo y ahí sí que no Exacto, entiendo. le fijan las condiciones mínimas que tiene que tener la vivienda. Sí, pero eso parece razonable, ¿no? Se le está pidiendo que opten a construir unas viviendas y es lógico que se le diga esta vivienda mínima. Pero si las condiciones mínimas que le fijan, el mercado dice que vale más, Ya. no puede hacer una oferta. Ya, el problema entonces es que le pongan un Le límite fijan en lo las que dos dice. condiciones. Ya. Si usted a un problema de dos variables le fija las dos variables y se equivoca en fijar una, es un problema, ¿no es cierto? No tiene resolución. Claro, lo único que Si usted decía limita, yo... si usted pone las condiciones mínimas que quiere, no fije el precio. Y la libre competencia le va a demostrar cuál es el precio que tiene ese bien que usted está tratando de adquirir. Eso está muy claro. Lo único que decía yo es que una cosa condiciona a la otra. Al lado del señor Donoso está John McDonald, que es subsecretaria de la Vivienda, y acabamos de escuchar, digamos, un cargo, o al menos un testimonio. John, ¿podemos referirnos específicamente a esto? Sí. Y después puedo contestar lo de la madera, porque me Bueno, parece cómo no, importante. pero quedémonos en esto quedemos ahora. en esto. La verdad es que nosotros no estamos preocupados con la respuesta del sector privado al programa de vivienda progresiva, porque la empresa constructora tiende a ser un poco remolona en adecuar sus sistemas a producir una vivienda nueva. Entonces, ha estado por años trabajando con ciertos tipos de vivienda. Ustedes saben, tenemos varios tipos de vivienda nosotros, la vivienda básica, la vivienda para los trabajadores, la vivienda de subsidio, y en eso trabajan y cómodo, y ya tienen sus cálculos hechos, etcétera. Entonces, cuando uno propone un programa nuevo, siempre ha pasado así, en el gobierno pasado también ha sido, que uno propone un programa nuevo y el arranque es muy lento. Hay programas que colocaron, por ejemplo, cuando se partió el subsidio, colocaron un subsidio en todo el año, porque las empresas se demoraron mucho en entender el sistema, en ver cómo podían adecuarse, etcétera. Entonces, nosotros con 10.000 soluciones que lanzamos al inicio, estamos ya contratando sobre las 4.600, o sea, a pocos, digamos, a un mes de abiertas las primeras propuestas, ya estamos colocando sobre el 45%, es un récord para nosotros. Ahora viene un proceso lento, en que todos los días se están cerrando las propuestas y estamos seguros que cerca de fin de año van a estar colocadas totalmente. Es distinto en regiones, depende de la región, depende de lo dinámicas que sean las empresas, si son creativas, si son adaptativas. Perdón, pero volviendo al caso específico que citaba el señor Donoso, ¿no parece razonable a simple vista que si se hace una licitación se ponga un máximo? Esto debería ser abierto. Si una persona pide demasiado, no se le concede la licitación nada más. ¿Por qué ponerle un tope, señor? Usted por casa va a tener que cobrar cuando mucho tanto. Y de ahí para abajo peleen entre ustedes, ¿no? No, lo que pasa es que se licita
Es decir, el Estado, su misión como Ministerio de la Vivienda es concretamente decir, mire, aquí hay unos tantos recursos y hay tantos gente que necesitan casa, que son enormemente muchos, entonces yo dispongo como gobierno, por ejemplo, de tantos por familia, porque podría decir también 2.000 UF por familia y haría muy pocas casas. Entonces nosotros hemos observado esta cantidad enorme de allegados que hemos heredado, que son realmente una situación dramática, muy urgente de atender, y hemos dicho razonablemente con nuestros estudios, vamos a tener que inventar un programa adecuado a los allegados. Y ese programa adecuado es un programa por etapas, porque no queremos hacerlos esperar hasta que tengamos el dinero para hacer toda la casa, para que ellos arrancan luego, para que se deshagan luego de su suegra, etcétera, y puedan vivir tranquilos en su casa. Entonces, eso parte, y nosotros hemos calculado, esa primera etapa, las primeras instalaciones son 120 UF por familia. Eso es lo que el Estado puede dar. Ahora las empresas nos ofrecen. Y hay empresas, en San Antonio nos han ofrecido 20 metros cuadrados, en otras partes nos ofrecen 7, en otras partes nos ofrecen vivienda en altura. Eso ya ahí se juega la competencia y la habilidad y la destreza de la empresa para poder competir. El señor Donoso quería acotar. Yo no puedo dejar de referirme al mismo tema, porque creo que algunas cosas no están bien comprendidas en el siguiente sentido. Si uno acepta que la competencia es el mejor elemento para resolver los problemas en cuanto a que va a obtener la mejor oferta cuando haya más competencia, no es conveniente fijar las dos variables. Eso se lo hemos manifestado reiteradamente al Ministerio. Y no solo de ahora, sino que de mucho tiempo. Cuando nos han hecho caso, como en el pasado con la vivienda básica que estaba fijada en 190 UF y la subieron a 210 UF. ¿Cuándo es ese pasado, señor Donoso? Reciente. Muy reciente, dentro de esta administración. Consiguieron precios, oferta de vivienda a 190 UF, en circunstancias que estando fijados 190 UF no las conseguían, porque era limitada la competencia. Ahora, cuando dice que se han contratado 4.000 soluciones y por lo tanto están contentas con el éxito, yo debo acotar que yo me referí a la última licitación en Santiago. Y ahí el resultado va a depender básicamente de la disponibilidad de terreno. En Santiago la disponibilidad es bastante limitada y el precio del terreno es bastante más elevado. De las 800 viviendas aproximadamente que se están contratando en esa licitación de 4.000, que yo lo considero que no es bueno, digamos, 600 se están construyendo, se ofrecieron en terrenos aportados por el Servio a la licitación, pero con un agravante. Ese terreno el Servio lo compró a 0,17 UF el metro cuadrado y lo aportó en la licitación a 0,006 UF, o sea, la tercera parte. Yo prefiero que me fije en 134 UF, que es lo que representa eso, el límite en vez de 120. Le aseguro que va a tener mucho más oferta. Me permite un par de preguntas que no están directamente relacionadas con esto. ¿Usted me podría decir cuánta gente mueve en cuanto a fuerza de trabajo el sector de la construcción en Chile, aproximadamente? 300.000 personas más o menos. ¿Me podría decir cuál es el margen de utilidad con que trabaja normalmente una empresa constructora en este tipo de planes? Yo le podría decir el de la mía, que es muy bajo. No queríamos tener aquí infidencias ni que tenga usted problemas con impuestos internos. Es que la realidad es un sector muy competitivo, la cantidad de empresas, el Ministerio lo sabe, que están inscritas y que participan en estas licitaciones. Ahora, también quiero... Perdón, ¿el margen de utilidad me iba a decir usted? Alrededor del 3% de la venta. Y de este sector, de estas 300.000 personas que mueve la construcción, ¿cuántas de esas personas cree usted que están involucradas directamente en este tipo de construcción pública? En los planes de vivienda pública... Más o menos. Debe ser alrededor de un 30%. De manera que todo el resto es la actividad privada. Lo que pasa es que hay otros planes públicos como es el sí, Ministerio hay muchos de Obras Públicas. Sí, yo le hablaba de todos los planes públicos. No, el sector construcción, si uno analiza, representa aproximadamente el 10% del PGB. Y el fuerte está en el sector privado y básicamente en este último tiempo ha estado en la inversión minera de energía y las grandes plantas de celulosa que se han hecho en este pasado reciente y se están terminando de hacer. Y muy fuerte era la construcción habitacional netamente privada. Eso este año ha estado más o menos paralizado. Y en el primer tiempo, que es lo que quería acotar de este año, por diversas causas, una por el ajuste y otra por el cambio de autoridades, el presupuesto del Ministerio de la Vivienda y de Obras Públicas estuvo en los primeros 7 meses muy paralizado. Por lo tanto, cuando se han llamado a estas licitaciones,
de vivienda progresiva y las empresas que trabajan para ese sector principalmente prácticamente estaban sin trabajo, así que falta de interés es lo que menos se le puede criticar, porque estábamos todos ansiosos de trabajar. Sí, ahí retoma usted la pregunta inicial, pero yo quisiera una respuesta más o menos taxativa respecto a esto. Del sector construcción, de esas 300.000 personas que mueve como fuerza de trabajo el sector construcción, ¿cuántas de esas personas están directamente recibiendo su trabajo gracias a las obras, llamemos públicas, incluyendo habitacionales, carreteras, puentes, etcétera? Del orden del 50%. El 50%. John McDonald nos quería decir algo de la madera, parece que no estaba muy de acuerdo con lo que vimos de las termitas, ¿no? No, yo quería acotar que el rechazo a la madera viene de muy antiguo, viene del cuento de los tres chanchitos. Porque en realidad desde chico a nosotros se nos dice, mire, el chanchito más trabajador y el más previsor es el que construye con ladrillos, y el flojo construye con madera, y el más flojo aún con quincha. No saben ustedes cuánto hace de daño ese estereotipo metido en nuestra mentalidad, porque es un país que tiene una madera buenísima, una madera de una calidad óptima, tiene mucha madera, tiene un sector económico importante en esto de la exportación de madera, y no la estamos aprovechando adentro con todo lo que debiéramos, porque francamente estamos prejuiciados. Si uno piensa la calidad que logran ciertas viviendas, por ejemplo en otros países en que el lujo es vivir con viviendas de madera, Estados Unidos por ejemplo, no hace sentido que en regiones como Coyhaique, como Valdivia, estemos realmente construyendo la misma tonta casa de ladrillos que estamos construyendo en todo Chile. Ese es uno de los elementos que nosotros estamos trabajando, estamos tratando de regionalizar los estándares, conversando con la gente, y en esta vivienda progresiva concretamente está saliendo una posibilidad de alternativas bastante más satisfactorias que las viviendas, digamos, de ladrillo, de material, con uso de otro tipo de materiales. Señor Donoso. Gracias. Yo quería también referirme a otros temas que fueron planteados, y que es el de la autoconstrucción. Algunas personas mencionaron que había sido exitosa. Yo quiero decirles que en realidad nosotros en la Cámara de Chile de Construcción hemos estado muy preocupados del tema y lo hemos analizado históricamente, y no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Y realmente este ha sido un programa que no se puede decir que haya sido exitoso en ninguna parte del mundo si uno lo que busca es eficiencia y el mejor aprovechamiento de los recursos. Chile es un país en desarrollo en donde los recursos son escasos, y por lo tanto nosotros pedimos que el mejor aprovechamiento, y para eso exigimos eficiencia, o solicitamos eficiencia más que exigirla. Y la verdad que estos programas no son eficientes. Quisiera también referirme al tema de la vivienda progresiva. ¿No son eficientes comparado con qué, señor Donoso? Con los sistemas... Porque todos entendemos que es una cosa de emergencia, ¿no? Es una solución... Y menos, Patricio, son eficientes para las empresas constructoras. Porque bueno, si la gente autoconstruye su casa, evidentemente que el negocio de la empresa constructora se reduce. Ahora, yo quisiera, si tú me permites, muy brevemente, acotar yo creo que en el tema de la vivienda progresiva, la dimensión de costo básica es el suelo. Y aquí debemos tomar conciencia que el suelo es un recurso escaso. Existía antes una normativa que implicaba un radio urbano de la ciudad. En el gobierno militar, el año 78-80, se levantó esa normativa. Y en base a la teoría de que la libre competencia siempre es buena, se incorporó el doble de tierra al uso urbano. Costo o situación gravísima desde el punto de vista ambiental que estamos pagando, porque hay algunos aspectos en los cuales la libre competencia no siempre es buena, entre otros los problemas sociales de vivienda y salud y los problemas ambientales. Y la solución fue erradicar hacia el final de San Francisco, de Santa Rosa y Vicuña Maquena a decenas de miles de familias. Yo quería hacer esta acotación porque es un problema de una magnitud que el resto de los habitantes de Santiago, este problema también se da de otra forma en otras ciudades como Concepción, Valparaíso, pero yo me quiero referir al caso de Santiago, no han comprendido suficientemente lo que esto significa, porque se han creado verdaderos barrios, guetos separados, un cierto apartheid, en el cual las personas de menores ingresos son trasladadas a estas zonas en condiciones prácticamente en las cuales no hay un barrio, no hay urbanismo, es decir, donde lo que tienen es muy poco y las condiciones de pobreza circundante son muy graves. Cuando además de esto tienen que pagar en unidades de fomento por esto, y no hay consultorios, no hay clínicas, no hay medios de transporte, no hay teléfonos, porque no es rentable hacer teléfonos allá, uno comprende que el valor de la vivienda
no puede ser considerado solo en el costo aparente de la vivienda en sí misma, sino que debería haber una consideración más global que incluyera los costos del consultorio, de la escuela, del teléfono, de los caminos, y en una concepción de esta naturaleza poder tener entonces un subsidio o un tipo de referencia que permitiera un repoblamiento del centro de la ciudad y no llevara a esta grave situación social que hoy día hemos estado viviendo. En este momento vamos a ir a nuestra segunda pausa, luego vamos a dar intervenciones a personas que han quedado con algunos instantes, con algunas acotaciones que hacer, y vamos a tener la participación de la Federación de Deudores Habitacionales de Chile. Volvemos dentro de un instante. Como dijimos al comenzar el programa, están con nosotros representantes de la FEDACH, que es la Federación de Deudores Habitacionales de Chile. Yo le ruego a la primera persona que haga su pregunta. Señor, su nombre, por favor. Guillermo Flores, secretario general de la FEDACH. Yo quiero aclarar primero, si me permite, una información que entregó don Hernán Moreira, en el sentido de que él dijo de que había partido con un crédito de 1.745 unidades de fomento y que ahora debe 1.618. Después de 7 años, él ha pagado solamente 127 unidades de fomento, estando al día y no habiendo repactado nunca. Yo quiero también decir de que el gobierno ha dictado 2 normas para facilitar el problema de los deudores. Una es la ley 19.003, recién emanada del Congreso. El 31 de agosto salió como ley ya. Hoy día estamos esperando que el gobierno haga los decretos correspondientes. Esto favorece a 25.000 familias de la banca privada que estaban en juicio al 30 de junio de 1990. También está el decreto 132 del Ministerio de la Vivienda, que favorece a los deudores del Servio, que son 320.000. Sin embargo, nosotros queremos, y la pregunta va en este sentido, a don Jaime Esteves, que es una persona que realmente, cuando no era diputado, trabajó con la FEDACH. Y queremos decirle, reiterarle que la FEDACH no busca perdonazos, jamás lo hemos planteado. Señor, sin embargo, el tema es la UEF. Estamos en ansiosa espera de una pregunta. La pregunta es, la unidad de fomento, que ya perdió toda su vinculación, su fundamentación en los créditos, porque para los créditos está la tasa de interés y está la comisión bancaria, que es bastante alta. Entonces nosotros decimos, ¿va a seguir esta unidad de fomento en el tiempo? ¿Se va a mantener en los créditos hipotecarios para la vivienda? Y por otro lado, ¿cuál va a ser el comportamiento futuro de la banca privada? Y esta pregunta para el que está representando a la banca privada. Señor Esteves. Patricio, la vivienda es quizás el único caso en que están mal los que no la tienen y están mal muchos de los que la tienen. Y esta paradoja se debe a que el sistema de financiamiento que se ha utilizado fracasó, porque la unidad de fomento combinada con las altísimas tasas de interés que se cobró es lo que explica la situación que aquí se nos ha planteado. Esto es, que la deuda crece en bola de nieve, que lo que se abona es bastante poco y particularmente cuando se repacta queda un saldo que no se paga, que se acumula al final y sobre el cual se pagan intereses, es decir, intereses sobre intereses, y este pago que desde en la Edad Media estaba prohibido de los intereses sobre intereses es lo que explica el hecho paradójico de que aún en unidades de fomento la gente no logre avanzar y esté pedaleando en el mismo sitio. En el caso de los deudores que preguntaba el señor Flores, efectivamente el gobierno se ha encontrado con una situación de arrastre enorme. Se ha privilegiado a las personas que estaban en una situación peor, los 330.000 deudores del Servio. Y dentro del sector bancario solamente se le ha dado solución hasta ahora a los 25.000 que estaban en juicio. ¿Por qué? Porque si no iban a ser rematados y las casas las iban a perder. Esperamos que en los próximos días el Banco del Estado concrete una solución particularmente para los ex deudores de la ANAP, que es gente que le fue rematada su deuda por la banca privada con un descuento del 50 o el 60% y que sin embargo les quiere cobrar hoy día el 100% de la deuda. Postulamos que sea traspasado a los deudores esta situación. Estos temas son los que estamos viendo y lo que se busca es ir dando una solución progresiva. Ya en este primer año hemos dado a cerca de 350.000 familias una solución a sus deudas acumuladas. Desgraciadamente no es posible dar en 10 meses solución a todas las familias con problemas y todavía tenemos un pendiente por el cual seguiremos luchando. Otra pregunta, por favor.
Señor. Buenas tardes. Fernando Fuentealba, director nacional de FEDACH. Mi pregunta al senador don Arturo Frey. La FEDACH denunció permanentemente las irregularidades de la ANAP en el pasado régimen. Y esta organización en el Congreso planteó dos medidas urgentes. Una comisión que investigue a ese nivel las graves anomalías sucedidas en el periodo pasado por la ANAP. Entre ellas los testigos falsos, 7.000 casos denunciados a la opinión pública. Usted está hablando de la ENAP. ANAP, Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Perfecto. Ex ANAP. Y lo segundo, se lo hemos solicitado al gobierno, que no se apruebe la liquidación de esa institución hasta cuando no exista un informe a nivel parlamentario con respecto a esa liquidación. Eso, mi pregunta concreta es si se hace esa investigación y si el gobierno va a ceder a lo solicitado. Muchas gracias. Yo quiero contestarle lo siguiente. La Comisión de Vivienda del Senado, de la que yo formo parte junto con el senador Cooper también, ha tomado el acuerdo de enfrentar todo el problema de la vivienda integral en Chile, para que conjuntamente con las autoridades del Ministerio, con los deudores hipotecarios, con los de la ANAP, con los allegados, con todos los sectores, citar al superintendente de banco, a los bancos, a la banca privada, que yo me hago eco de las palabras del presidente de la República, que tiene que hacer un esfuerzo y un sacrificio, que lo ha hecho la empresa privada en el ajuste que ha hecho este país, lo han hecho los trabajadores y los deudores, pero los bancos hasta el momento no han hecho ningún sacrificio. Nosotros vamos a invitar al Senado, a la Comisión de Vivienda, a todas las organizaciones relacionadas con la vivienda. Primero, porque creemos que este no es un problema político, partidista, este es un problema social que afecta a un país, es un problema que nos afecta a todos los chilenos y tenemos que mirarlo con un sentido muy amplio. Y en ese sentido estamos todos los partidos políticos de acuerdo en esto. Y yo quiero hacer hincapié en una cosa. El presupuesto de vivienda este año fue aprobado en forma unánime en el Parlamento y tiene un aumento del 21% real con respecto al del año pasado, que dejó el gobierno pasado. Y en segundo lugar, es el presupuesto más alto de la historia de Chile en vivienda. Y el gobierno, entre marzo del 90 y marzo del 91, va a construir y va a dar solución habitacional a 90.000 chilenos, cuando el promedio anterior eran solo 40.000, y focalizando exactamente en la gente de más bajos ingresos y en la clase media empobrecida, que son los que requieren en este momento más ayuda. Ahora ustedes van a tener la oportunidad de estar en el Parlamento, ser escuchados. Nosotros no tenemos iniciativa legal, la tiene el Ejecutivo, para dar una solución a los problemas, pero conjuntamente a ustedes y a instituciones que estén abocadas al tema y al problema, vamos a buscar una solución para que realmente termine esta aflicción que tienen tantos chilenos a través del país. Están preguntando representantes de la Federación de Deudores Habitacionales de Chile. La próxima pregunta. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Cid Peña, represento a la provincia de San Felipe y los Andes. Mi consulta va a don Alberto Cooper. La FEDACH ha sido recibida en dos oportunidades por el ministro Foxley. Esto quiere decir que el gobierno reconoce completamente la representatividad e interlocución social para la búsqueda de las soluciones a la UF. Es decir, vamos por buen camino. ¿Usted cree que a través de la participación es posible que entre todos alcancemos acuerdos para poder poner término a la UF en los créditos habitacionales, considerando que el exministro, don Hernán Vigi, jamás aceptó recibir a los deudores habitacionales? Senador Cooper. Bueno, yo creo que la participación es importante cuando uno aborda problemas tan decisivos para el país como es lo que se refiere a la vivienda y en general a toda la problemática social. Ahora, si usted me consulta cuál es mi opinión en cuanto a hacer desaparecer la unidad de fomento, yo creo que es bastante difícil en este momento y no sé si el gobierno tomaría tal decisión. No hay que olvidarse que hay dos partes. Una parte que son los ahorrantes, que ahorran en UF, y otras son quienes ocupan la UF, ya sea con crédito hipotecario o cualquier otra operación. De tal manera que es un sistema financiero el que se alteraría completamente con el cambio de la UF. Por otra parte, quienes están sirviendo deudas en este momento por concepto de una habitación, estos fondos que vuelven al Estado o vuelven al sector privado son los que se reinvierten y se le da la oportunidad
a quienes están esperando en este momento a acceder a una vivienda. De tal manera que, si bien puede parecer como injusto para quienes están pagando un reajuste, también sería injusto para un ahorrante y también sería injusto para quienes están en espera de la solución de la vivienda. De tal manera que la decisión no es fácil. Esa sería mi respuesta, y si me permite yo quisiera agregar dos cosas muy cortas. Recién se habló del problema del espacio para construir nuevas habitaciones. Yo creo que el planteamiento que hizo el diputado Esteves no se condice con el hecho de que si nosotros, en vez de hacer tantas viviendas de lotes con servicio o viviendas progresivas, hacemos una vivienda en que aprovechamos la altura con un segundo piso, como se ha hecho en muchas regiones, no estamos ocupando a lo mejor tanto espacio y podemos hacer en forma más racional y ya entregarle una vivienda definitiva. Yo creo que ese es un desafío para la empresa privada, de entregar viviendas económicas con una mayor superficie. Y creo que para eso está, digamos, la tecnología, para eso está la eficiencia y la eficacia que tienen que tener las empresas constructoras. Con respecto, y lo último, don Patricio, yo no estoy de acuerdo, la verdad, con las cifras que se han dado aquí. Yo conozco un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Católica donde habla de un déficit de vivienda en el año 85 del orden de 435.000 habitaciones. Es cierto que hay muchos allegados, es verdad, se habla de 300.000, pero yo creo que la dimensión, a mi juicio, por los antecedentes que yo tengo, no es de esa magnitud. Lo que no quiere decir en ningún caso que el problema no sea serio y que debe ser abordado y debe ser, sin duda, no me cabe la menor duda, una de las preocupaciones fundamentales del gobierno y de los gobiernos que vengan en el futuro, porque no va a solucionar este gobierno el problema durante el periodo que le corresponde. Gracias. Otra pregunta al señor. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Aranda. Mi pregunta va para don Sergio Correa. El presidente del Banco Central, señor Bianchi, informó que la deuda de los bancos con el Banco Central asciende a 3.200 millones de dólares. Esta deuda no tiene fecha tope de pago y es cancelada con un porcentaje de las utilidades de estas instituciones privadas. Es decir, mientras no hayan utilidades, no pagan. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que estos mismos bancos deudores no hacen esfuerzos serios para ayudar a sus deudores, aproximándolos un poco, y solamente un poco, a las ventajas que reciben del Estado? Por consiguiente, los bancos lo que hacen es perseguir, liquidar y ejecutar fríamente a sus deudores. Señor Correa. Bueno, yo venía preparado para el tema de vivienda y aquí me están llevando un tema económico. Pero creo de que en el fondo el problema de la banca, porque no solamente hay endeudamiento habitacional, sino que también hay endeudamiento productivo, agrícola, de comercio, industrial. Y es uno de los problemas serios que tiene que enfrentar el gobierno hoy día. Pero aquí se tiene que buscar una solución entre todos, entre el gobierno, entre la banca y entre los deudores. No podemos cargarle el bulto ni a la banca ni al gobierno. Creo que, como digo, la solución viene en conjunto los tres sectores. Pero yo, aprovechando la oportunidad que tengo, como la pregunta difiere un poco del tema de que nosotros estamos tratando acá, referirme a algunos temas que han sido tocados acá por el colega Esteves y por el senador Frey, con respecto a las cantidades, las cifras. Señalaba el colega Esteves de que en el gobierno anterior hubo que trasladar o se trasladó a familias completas a distintos sectores poblacionales, transformándolos en verdaderos guetos. A ese respecto, yo quiero referirme en el sentido de que a mí, como alcalde de Curicó, me correspondió terminar con el tremendo problema, porque aquí se ha hablado de la situación dramática de los allegados. El gobierno militar tuvo que enfrentar la situación dramática de los campamentos marginales que heredó el gobierno anterior y hubo que darle solución. A mí me correspondió terminar con el problema de la marginalidad en Curicó. Lógicamente de que había que preferir, o lo trasladamos a sectores aledaños con los problemas, reconozco que existen, o sencillamente se dejaban viviendo en la miseria como vivían. Y con respecto a la cifra que señaló el senador Frey, también difiero. Él señaló de que hay una cifra cercana, o sea, que el gobierno anterior habría construido 40.000 viviendas por año.
En los últimos 4 años se construyeron un promedio de 76.000 viviendas. Y quiero compararlas también con las cifras de este año. El señor ministro de la Vivienda señaló de que se iban a construir este año, cuando recién asumió, alrededor de 100.000 viviendas. Posteriormente señaló 70.000, y por las cifras que nosotros manejamos, que maneja la Cámara de la Construcción, yo dudo que se lleguen a 50.000 este año. O sea, y el gobierno anterior, el año pasado, construyó 90.000. O sea, tenemos entre el año pasado y esta una baja del orden del 30 o el 40%. Tal vez la subsecretaria Joan McDonnell podría hacerse cargo de esas cifras. 99, calculamos nosotros sobre 90.000 viviendas entre marzo y marzo, ya contratadas y funcionando y licitándose, de modo que eso no es efectivo, los datos que usted tiene. Yo quería referirme a la vivienda progresiva. La vivienda progresiva está funcionando y está funcionando excelentemente. Está dando examen no precisamente ante la Cámara de la Construcción o los diputados de uno y otro lado, sino que frente a la gente. La gente la ha acogido, la entiende, le gusta, está entusiasmada. Hay gente que ha sufrido muchísimo, 16 años de llegado, que ahora está entusiasmada porque ve un camino, un proceso, un progreso, por eso se llama progresiva. Y por eso que nosotros estamos contentos, porque vemos que hay demanda, que la gente se está organizando, se está inscribiendo, y nuestra misión como ministerio es acoger esa demanda tan sentida, tan importante, y darle un cauce racional. Por el lado de la oferta o la producción también estamos contentos. Un 46% de colocación en este momento por muchas empresas que no son precisamente las empresas quizás que representa aquí mi amigo aquí al lado, que no son las de Santiago, aquellas empresas más tradicionales en la construcción, pero hay empresas a lo largo de todo el país que están entusiasmadas, trabajando con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nuevos diseños, introduciendo tecnologías. También hay ONG, hay participación de grupos, cooperativas, y todos ellos están poniendo este programa y haciéndolo funcionar, de modo que realmente a mí no me da ningún susto que el programa se está validando y va a funcionar. Que tiene tropiezos al comienzo, como todo programa, también lo aceptamos, necesitan marcha blanca y rodaje los programas, pero pensamos que ya este otro año va a estar a todo full funcionando. De modo que nosotros como ministerio nos corresponde fundamentalmente hacer de intermediario entre esta demanda tan pujante y esta oferta que es igualmente pujante, y con mucho optimismo le quiero decir a mi amigo aquí que no comparto para nada sus criterios de eficiencia, porque la eficiencia se mide en términos de calidad de vida, y también es importante la calidad que nos pueden indicar las propias gentes, y no solamente la eficiencia en ladrillos o en UF que miden las constructoras muy bien, pero que la gente a veces no las entiende. Cuando Joan McDonnell ha dicho mi amigo aquí 2 veces, se refería al señor Rodrigo Donoso, que es de la Cámara Chilena de la Construcción. El señor Mario Paredes, del Colegio de Arquitectos, quería hacer una acotación. Luego vamos al señor Donoso. La discrepancia en la cifra respecto a la construcción, naturalmente, no la podemos solucionar aquí. Señor Paredes, por favor. Gracias. Muy interesante el debate, Patricio. Realmente uno quisiera intervenir en todos los puntos que se han planteado, pero entiendo que el tiempo es muy escaso. Creo que para el Colegio de Arquitectos es importante tomar la palabra expresada por el diputado Jaime Esteves en cuanto a su preocupación por los problemas del urbanismo en las construcciones que se desarrollaron en los últimos años, y con respecto a lo que se va a desarrollar en este periodo. En realidad, yo creo que los dos gobiernos, el pasado y este, han hecho una labor extraordinaria en materia de vivienda. Ignorarlo sería francamente tonto, y en especial en comparación con los esfuerzos hechos en otros países latinoamericanos o países incluso de todo el mundo. Es un esfuerzo notable. En la Unión Soviética hay una escasez de vivienda formidable. Yo acabo de estar hace 2 meses, me encontré con demostraciones de plazas públicas tomadas al lado de la Plaza Roja de ocupantes que esperaban 20 años de vivienda. Por lo tanto, este es un problema mundial. Y aquí en Chile se ha dado una solución inteligente. El subsidio habitacional es la gran solución que se ha copiado por otros países. Sin embargo, este problema que él denomina yeto, realmente es un problema que existe y que nos preocupa. Y creemos que la adopción de la vivienda progresiva, que es en realidad el sitio con la caseta sanitaria y muy poco más, va a incrementar este problema. En ese aspecto nosotros creemos que cualitativamente el Ministerio de Vivienda tendría que mejorar su política. Gracias.
En este momento tenemos varias solicitudes de intervención. Nos queda exactamente 1 minuto de tiempo y el señor Donoso hace rato que tenía ganas de intervenir. Señor Donoso. Gracias. Él es de la Cámara Chilena de la Construcción. Quiero aclararle que el trato de amigo que tenemos con la subsecretario tiene sus antecedentes. Bien, y la verdad en este momento, lamentablemente estamos llegando al tiempo del programa. Señor Donoso, tiene usted 1 minuto exactamente. Perfecto. Quiero hacer ver algunos puntos en que nosotros discrepamos respecto a lo que se ha dicho. El tema de la vivienda progresiva, para nosotros, cuando hablamos de que es ineficiente, es porque, primero que nada, creemos que al haber una etapa de autoconstrucción, es un sistema que ha fracasado aquí y en todas partes del mundo. Y segundo, creemos que toda vivienda básica, no solo la parte que corresponde al baño y a la cocina, debe estar acogida a las normas internacionales que den seguridad a las personas que viven. Aquí este es un país sísmico, nosotros no podemos saltarnos las normas y no podemos dejar al azar toda la parte estructural de la casa. Eso es jugar con la vida de las personas. No se puede dejar a improvisar una parte importante de la casa. Nosotros al menos no nos oponemos a que se cambie el criterio de qué es lo que es una vivienda mínima para poder dar solución al problema habitacional. Una consulta muy corta. ¿Pero qué propone la Cámara de la Construcción en una emergencia nacional, con la cantidad de llegados que tenemos? ¿Qué propone la Cámara al revés de la vivienda progresiva? Porque si usted le pregunta a la gente que es allegada, que no tiene un espacio físico que vivir con su familia, hoy día está feliz de tener un espacio, tener el baño, tener la posibilidad de tener otra pieza y empezar a construir su casa. Es decir, esa es la respuesta que la gente necesita hoy día, no mañana. La respuesta nuestra es que con los recursos que está disponiendo el Estado en 2 etapas, con el subsidio en la primera y con el subsidio en la segunda, se puede llegar a una solución perfectamente compatible con lo que le estoy diciendo. O sea, con los mismos recursos ocupados eficientemente se logra una solución mejor. Esa es la posición. Ustedes no se presentaban a las licitaciones porque había un mínimo y había un máximo. Es decir, si usted mismo decía que las empresas constructoras... Para la explicación, yo lamento que no me la haya entendido. Pero el que cree en la economía social de mercado va a tener que aceptar que la competencia es la que fija el precio y que se obtiene el óptimo. Nosotros tenemos que preocuparnos de que se cree la competencia, no limitar la competencia. Pero no cualquier precio la claro, gente puede tiene que haber vivir. justicia social. O sea, la vivienda Evidente. tiene que tener un precio social. Evidente, si eso nosotros no lo discutimos. Estamos diciendo los mismos recursos. Lógico, porque si usted cobra cualquier precio... Yo no estoy diciendo que agregue recursos. No, aquí si usted cobra cualquier precio, lógicamente que tiene una vivienda con mármol. Yo lamento también. que no me dejen explicar, pero el problema Estado es que... está dando 2 subsidios. En una primera etapa y en una segunda etapa. Lo importante la es que no suma todos de los los 2 empresarios de la subsidios construcción están en esa permiten posición. solucionar el problema desde el punto de vista que nosotros lo planteamos. Yo estoy de acuerdo con la subsecretaria. Bien, La mayoría de los empresarios estábamos de la en un construcción tema están sumamente accediendo. interesante. Hay nuevamente una discrepancia que no podemos solucionar aquí respecto a si con los mismos recursos, que es lo que está diciendo el señor Donoso, se podría hacer algo Porque la vivienda mejor. básica tiene un poco más que esos recursos y tampoco se están presentando todos los empresarios a la vivienda básica. Entonces, Nuestros agradecimientos a los parlamentarios, señores Sergio Correa, Arturo Frey, Alberto Cooper, Jaime Esteves, a nuestros invitados, a los representantes de la Federación de Deudores Habitacionales de Chile y naturalmente a usted por habernos sintonizado. Hasta la próxima semana.